A través de Canal 6 hasta las 8 de la mañana con importantes contenidos para usted. Recibe dinero inmediato por tu carro. Presto, donde tus cosas valen más. Presenta Frente a Frente. Todas las corrientes. Todos los ángulos. Esto es Frente a Frente. Bienvenidos y buenos días, gracias por estar con nosotros en la mañana de este día, el lunes 24 de septiembre del 2018. Les saluda Moisés Urbina y esto es Frente a Frente a través de los canales 2 y 4. Vamos a dividir el programa este día en dos partes. En la primera estará, y ya está con nosotros, el abogado en ejercicio, Ricardo Núñez. ¿Cómo está? Licenciado, buenos días, bienvenido. Antes que nada, muy buenos días pues a este pueblo salvadoreño que nos está escuchando, nos está viendo, ¿verdad? Y también, ¿por qué no decirlo?, al Frente Histórico, a los compañeros del Frente Histórico, del FMLN, por supuesto. Y muy buenos días, ingeniero Moisés Urbina. Estoy aquí precisamente para darle respuesta pues a lo que el miércoles pasado emitió el señor Nayib Bukele acerca de los señalamientos que hizo en mi contra. Exactamente. Y déjenme solo adelantarle a los amigos televidentes, aproximadamente a las 7 de la mañana estará aquí en el estudio el comisionado Howard Cotto, director general de la Policía Nacional Civil. Precisamente esta primera parte con el abogado Ricardo Núñez, si no lo conoce, él es la persona que ha demandado a expresidentes de la República, ha demandado al expresidente Saca, al expresidente Mauricio Funes, ha demandado también al exalcalde Nayib Bukele por el alquiler del mercado Cuscatlán, y fue sobre la persona que el candidato por el partido Gana la semana pasada se refirió como terrorista, loco, desquiciado y demente en este espacio de opinión precisamente. El abogado nos ha pedido el derecho a respuesta y esto es precisamente lo que estamos ofreciéndole en este momento. Una vez más, buenos días y bienvenido, señor. Muy buenos días, sí. Yo agradezco realmente el ejercicio de participación democrática que tiene este medio de comunicación, ¿verdad?, que me permite a mí hacer algunos pronunciamientos sobre lo que emitió precisamente este candidato de Gana. Exactamente. ¿Usted va a presentar una demanda? Fíjese que lo voy a considerar. Si dentro de 3 días no se retracta el señor Nayib Bukele sobre los señalamientos que me hizo, interpongo la demanda. ¿Una demanda de carácter? Sí, prácticamente es una denuncia, ¿verdad?, que se presenta en un juzgado de sentencia precisamente por difamación o calumnia. Muy bien, no tiene fecha, le va a dar 72 horas. Sí, le voy a dar 72 horas y ahí me reservo el derecho yo y ver los tiempos cuando la puedo interponer. Muy bien, usted fue señalado de incluso haber atentado o querer atentar contra el expresidente de la República, Alfredo Cristiani, en aquel ataque con bombas que se hizo en Sisa, e incluso han estado circulando algunas publicaciones de periódicos en las que usted era detenido en aquel momento. Sí, claro. Voy a hacer una pequeña fundamentación, ¿verdad?, de que este señor Nayib Bukele miente en todo prácticamente. Y para poder llegar a ese punto yo quisiera tocarle a usted 4 puntos anteriores donde voy a demostrar que él tiene esa fijación de mitomanía, es decir, de la manía a mentir. Y una de las grandes mentiras que él vino a vertir aquí frente a su programa fue cuando usted le preguntó que si él había cursado algunos estudios. Y prácticamente él dijo que había estudiado 4 años de derecho y no vino a presentar ningún tipo de pruebas, algún tipo de constancia donde él haya ido a la universidad y haya inscrito determinadas materias. Prácticamente el señor Nayib Bukele, cuando dice y miente de que ha cursado estudios universitarios, lo hace precisamente para engañar a este pueblo y demostrarle que como candidato a la presidencia él tiene algún tipo de instrucción notoria cuando todos nosotros sabemos que no la tiene. Esa es una de las grandes mentiras que él va manejando y que poco a poco va desarrollando hasta llegar a hacerme los señalamientos. La otra gran mentira tiene que ver con que él manifiesta que es un empresario y que es un empresario exitoso. Todos nosotros sabemos, y el rumor social lo dice, de que el padre de Nayib Bukele le entrega a él 500,000 colones en aquel tiempo para que monte una empresa, ya que no tenía la capacidad, ¿verdad?, para seguir estudiando, ni la disciplina para seguir estudiando. ¿Qué fue lo que hizo el señor Nayib Bukele? Que dice que es un empresario exitoso. Puso una discoteca porque a él como que le gusta la vida hedonista, es decir, la diversión. Y todos nosotros sabemos, y apareció en los medios de comunicación, de que esa discoteca que él instaló fue cerrada precisamente porque ahí
en esa discoteca se drogaban algunas jovencitas. Y eso lo conocemos nosotros, pues. Acusaciones que está haciendo son serias también, abogado. Correcto, y soy responsable de lo que estoy diciendo. La otra forma de mentir es cuando se le pregunta si él ha consumido drogas. Y él dijo que no ha consumido drogas. Yo lo reto, al igual como lo hizo el doctor Fortín Magaña, donde le dice de que nos hagamos el antidoping, yo también le estoy diciendo al señor Nayib Bukele que nos hagamos el antidoping. Y digo esto porque también él ha hecho ese tipo de señalamientos en mi contra, ¿verdad? Desde que yo no estoy muy, ¿cómo se llama? Que mi estado de conciencia a lo mejor se encuentra perturbado porque he consumido algún tipo de drogas. Entonces, lo estoy retando y yo le aseguro de que él no va a salir limpio, de que él va a salir positivo. Y ojalá también nos hagamos el examen de alcoholotest, ¿verdad? De que es un examen para medir si realmente consumimos alcohol o no consumimos alcohol. Y le estoy diciendo esto para que se prepare, porque yo le voy a hacer el reto que nos hagamos ese examen de alcoholotest de conformidad al protocolo que usan los Estados Unidos para realizar ese tipo de examen. Por otra parte, la cuarta mentira tiene que ver con la religión. Imagínese usted un candidato presidencial, un candidato que me parece que viene del partido Gana, ¿verdad? Un partido que todos nosotros ya sabemos que ha estado siendo financiado por el mismo señor Elías Antonio Saca, que en este momento se encuentra condenado con 10 años de prisión por haber saqueado las arcas del Estado. Tal parece que este candidato, Nayib Bukele, como que abomina de la religión, del seno de la religión de donde él viene. Todos sabemos que es musulmán, pero él quiere ocultar de que no es musulmán, porque sabe que el 95% de los votos son de naturaleza de aquellas personas que han vivido en una cultura cristiana. En ese sentido, prácticamente el señor Nayib Bukele viene a mentirnos nuevamente. Solo ahí tenemos 4 mentiras. Señalo estas 4 mentiras, ingeniero, con mucho respeto, Moisés Urbina, precisamente para llegar al punto que usted me acaba a la pregunta que usted me acaba de hacer. Él a mí me acusa de que yo soy terrorista. Él a mí no se refiere a mi persona diciendo que en algún momento yo fui señalado de haber participado en un hecho delictivo, no, sino que él me acusa directamente que yo soy un terrorista. Quiero decirle que en esta página de la prensa gráfica, si las cámaras pueden acercarlas un poco, dice: liberan universitarios acusados de terrorismo. Y esta página de la prensa gráfica, quiero decirle a usted, señor Nayib Bukele, no es una página clonada. Esta es una página que realmente fue impresa, pues, en el periódico de la prensa gráfica. Entonces, considero yo que me está difamando. Quiero decirle una cosa. Ahora, usted fue detenido en algún momento por los cuerpos de seguridad. Y ya lo voy a explicar. Señalado de acusado, señalado de haber participado en ese atentado. Exacto. Pero para llegar ahí, yo quiero hacer mención de algo. Él dice que yo soy terrorista. Y yo quisiera que este pueblo salvadoreño viera cuáles son los orígenes realmente del señor Nayib Bukele. Todos sabemos que la familia Bukele, cuando yo hice mi estudio, fíjese bien, y le hago el estudio a la anatomía corrupta de los nómadas que vienen del Medio Oriente y que se radicaron en El Salvador, no lo hicieron con buenas intenciones, lo hicieron precisamente para saquearlo y para financiar la guerra en El Salvador. Quiero decirle que yo con mucho orgullo fui parte del FMLN, pero también considero que por la edad que yo tenía, cuando ingresé a las filas del FMLN, fui utilizado como carne de cañón. Y los que financiaron esta guerra fue la familia Bukele. El señor Armando Bukele, que es el padre de él, fueron uno de los que han financiado esta guerra. Yo desarrollo una tesis que se llama La no justificación del conflicto armado. Ahí aparecen los palestinos que nunca se fueron de El Salvador durante el conflicto armado, pero la comunidad israelí sí salió de este país. Eso nos puede decir a nosotros muchas cosas. ¿Qué quiero decir con todo esto? De que el terrorista, es decir, el arquetipo terrorista lo lleva él. Si no, veamos, después de que yo interpuse esta denuncia, ¿verdad?, por el contrato lesivo que él firma con el tío de Elías Antonio Saca. ¿Y es tío realmente? Al parecer es tío, ¿no? O sea, eso no lo he confirmado, lo va a confirmar
la Fiscalía General de la República. Lo cierto es que tiene un grado de parentesco. Entonces, cuando yo interpongo esta denuncia, aparece una red, imagínese usted, una red terrorista de troles amenazándome, ultrajándome, pero de una manera increíble. Mire, yo denuncié a Elías Antonio Saca por enriquecimiento ilícito y por esa razón está detenido. Yo denuncié al señor Mauricio Funes precisamente por haber saqueado las arcas del Estado. Jamás recibí yo un tipo de amenaza y de agresiones de esta naturaleza. Ese es el candidato que tenemos nosotros en este momento. Me llama loco, me llama loco. Y es lo que quiero ocultar cuando a mí me llama loco, ¿verdad? Lo que quiero ocultar es precisamente el hecho de que yo lo estoy denunciando a él y que anteriormente denuncié a Elías Antonio Saca y al señor Mauricio Funes. Lo que él tiene es miedo, realmente, porque lo que yo interpuse en ese momento, ¿verdad? La Fiscalía logró determinar la participación delincuencial de esos dos expresidentes de la República y los dos me llamaron loco en su momento. Este abogadito dijo, por cierto, el fiscal Luis Martínez, que en este momento está detenido, él dijo que yo lo que quería era ganar fama, que yo lo que andaba jugando es el papel de un protagonista, ¿verdad? Entonces, prácticamente es una pequeña cortina de humo que tira el señor Nayib Bukele para poder ocultar este lesivo contrato que firmó con el familiar del señor Elías Antonio Saca, en donde prácticamente la alcaldía municipal de San Salvador se obliga a pagar, fíjese bien, 28 millones de dólares por un edificio que está declarado en el Ministerio de Hacienda en 800.000 dólares. Para poder pagar esos 28 millones de dólares, la alcaldía tiene que pagarnos 26.000 dólares al mes, más de $1 millón al año. Entonces, lo que él quiere es que este pueblo no se dé cuenta de lo que aquí pasó. Usted se puede preguntar, bueno, ¿y cómo es posible de que en vez de haberse defendido de los argumentos que yo presento en este tipo de denuncias, lo que hace es perseguirme, ¿verdad? Perseguirme políticamente y dirigirse a mi persona? Es decir, él presume de que ha fundado una organización que se llama Nuevas Ideas, pero la verdad es que él no tiene la capacidad de poner aquí en el tapete de la discusión esas, entre comillas, nuevas ideas y discutirlas. No tiene la tolerancia. En repetidas ocasiones yo le pregunté del contrato, que es lo que usted menciona. Él dijo de que tenía un valúo que se había hecho y que el valúo justificaba precisamente el precio que se estaba pagando mensualmente. Y que además era un leasing, dijo él. Y que en el término, 10.000 dólares era lo que se iba a pagar, naturalmente después de haber pagado los tantos millones durante 25 años. Bien, es interesante, porque él también mintió sobre eso. ¿Mintió? Él mintió. Porque aquí aparece, esta es una información oficial que emite la Alcaldía Municipal de San Salvador. ¿La nueva o cuando él estaba? Esta es la nueva, ¿verdad? Tiene la misma credibilidad que tiene cualquier unidad de acceso a la información pública. Entonces, aquí aparece de que antes de firmar el contrato, no existió ni existe ningún tipo de avalúo. El único personaje que aparece acá que solicita que se haga un avalúo previo es un concejal que se llama José Calderón. Él es el único, pero viene Nayib Bukele y convence, porque aquí está también planteado, y convence a Fabio Castillo, al doctor Fabio Castillo, para que trate de convencer a todos los concejales de que firmen precisamente el acuerdo municipal que autoriza al señor Nayib Bukele para que vaya a firmar el contrato con el señor Alejandro Saca. Y no lo logra. Prácticamente solo logra convencer a la gente que en este momento aparecen, que fueron los que dieron la autorización, ¿verdad?, para que el señor Nayib Bukele realizara ese tipo de contrato lesivo en contra de la alcaldía sin ningún tipo de avalúo. También esa es una mentira. Hay otro tipo de mentira que él vino a emitir aquí, a este lugar, siempre sobre el inmueble. Porque fíjense bien que yo estoy interponiendo esta denuncia, y ahora en la Fiscalía General de la República me voy a presentar a las 10 de la mañana. ¿Hoy? Sí, hoy, el día de ahora, a presentar todas estas pruebas que están contenidas en este folder, en este cartapacio, ¿verdad? Precisamente... ¿Son sobre el contrato en el mercado Cusquetzal? Sí, son sobre el contrato del inmueble,
Fíjese bien, porque una cosa es el inmueble, una cosa es el contrato que se hizo sobre la base del inmueble y otra cosa es el funcionamiento del mercado Cuscatlán, que ahí también hay otras anomalías, hay otras cuestiones de carácter sospechosas. Entonces, bien, dice él de que el edificio, de que es mentira lo que yo digo, de que el edificio cuesta $800,000. Dice que él se presentó a un banco para intentar hacer un préstamo y el banco dictaminó que el edificio valía $11 millones. Nos vamos nuevamente a un documento de la alcaldía municipal, ¿verdad? Donde está ese tipo de contrato, ¿verdad? Y aquí no aparece en ningún momento el valúo que haya realizado ese banco. O sea, que totalmente no existe ningún tipo de valúo. Bien. Tengo que hacer la primera pausa. Tengo que hacer una primera pausa que tenemos a esta hora, aproximadamente 6:45 de la mañana. Regreso con usted para que continuemos hablando, abogado. Está bien. Ya volvemos. Cambiamos el sentido de roaming para que signifique viajar, descansar, trabajar, salir, emocionarse. Porque ahora tenemos un continente conectado, con América sin fronteras, 16 países para hablar y navegar, con tarifa local desde Canadá hasta Argentina, incluido en los nuevos planes postpago 360 a partir del plan 40. ¡Claro que sí! Que si siempre te quiero. Te quiero cuando me le pegas a la pared con la pelota. Te quiero cuando me preguntas por qué cada 5 segundos. Se llama gravedad. Te quiero cuando te veo saludable y descubriendo el mundo. Te quiero cuando te veo crecer. El pollo y el huevo frescos están llenos de beneficios para tu familia. Pollo y huevo, 1000 formas de decir te quiero. Cuando surge el momento de un nuevo reto laboral, es difícil no aprovecharlo. Lo bueno es que a la vuelta de la esquina tienes la mejor opción para dar la impresión que quieres. En las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del sistema FedeCrédito, ponemos a tu disposición tarjetas de crédito con las mejores ventajas para que puedas lucirte hasta donde quieras. Sistema FedeCrédito, queremos darte una mano. ¡Ya lo golpeaste! ¡Para! Un fuerte enojo puede afectar su salud y la relación con los demás. Pedir perdón es bueno para su corazón, así como tomar diariamente cardioaspirina para prevenir un infarto. Cuídese con cardioaspirina. Ahorita vengo, como que tengo acidez. ¡Qué bonita ficción! ¿Fuera? ¡Venga, chicos! ¡Todavía hay mucho juego! Alka-Seltzer alivia rápido acidez, agruras, indigestión y dolor de cabeza. Toma Alka-Seltzer y no te pierdas de los buenos momentos. En Grupo Cel, creemos que transformar es generar cambios positivos. Creemos que la producción de energía es vital para crecer, que el progreso del país se construye entre todos y las mujeres como agentes de ese cambio, que sembrar oportunidades en el presente es crear desarrollo. En Grupo Cel lo creemos y sabemos porque transformamos los recursos naturales en energía para El Salvador. Grupo Cel, el desarrollo del país llega hasta donde llega la energía. En el CNR lo hicimos por ti y seguimos. Continuamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Nos visita en esta primera parte el abogado Ricardo Núñez, la persona que ha demandado al expresidente, saca al expresidente Funes y tiene también una demanda contra el inmueble, ¿verdad? Así es, del mercado. Sí. Continúe, por favor. Sí. Me interrumpí. Entonces, yo le decía a usted que iba a desarrollar una serie de mentiras que él vino a vertir aquí en su programa. Y la novena mentira tiene que ver con que él, para tratar de ocultar lo dañino que fue haber firmado ese tipo de contrato, que no solamente perjudica los intereses de la alcaldía, sino que también perjudica los intereses del ciudadano de San Salvador, y por qué no decirlo de todo el país. Entonces él lanza una campaña publicitaria donde prácticamente invierte $160,000 para esa campaña de publicidad.
Y entonces lo que trata con esa campaña de publicidad es ocultar no solamente el que firmó un contrato que ha causado daños y perjuicios a la alcaldía, sino que también está ocultando el hecho de que el mercado Cuscatlán no funcionó y no funciona. Él en esa campaña publicitaria dice que ha creado un mercado de nuevo tipo, un mercado moderno. Y aquí tenemos nosotros, aquí tengo yo la prueba de que el primer contrato que él realiza es con esta taberna. O sea, un lugar donde se ingieren obviamente bebidas alcohólicas. ¿Es el primer contrato del inmueble? Sí, y lo que más llama la atención es de que esta taberna, que se llama Taberna Cuscatlán, fíjese bien, es una sociedad que se constituyó el 17 de enero de 2017, perdón, ¿verdad? A las 17 horas se constituye esta sociedad y sin haber sido inscrita en el Registro Nacional de Comercio, esta sociedad firma un contrato exprés con la alcaldía una hora después de haberse constituido como sociedad. Esta cuestión, el fiscal general de la República debería de ponerle mucha atención a todas estas cuestiones, investigarlo y de encontrar suficientes indicadores de que Nayib Bukele ha participado en un hecho delictivo, como yo lo señalé en su momento, entonces le debería decretar detención administrativa. Fíjese bien esto, ingeniero Moisés Urbina. Fíjese que también realiza un contrato con Daniel Safi, que es el dueño del Burger King. Llama la atención porque realmente el mismo Nayib Bukele decía de que la construcción de ese mercado obedecía a la necesidad de instalar a los vendedores ambulantes en ese mercado. ¿Qué necesidad tiene esta gente? De poner el Burger King ahí. Correcto. Y con el agravante, y usted, señor Urbina, lo ha de saber, con el agravante de que firma un contrato de arrendamiento con este señor, donde este señor se obliga prácticamente a pagar $2,000 en efectivo y los otros $4,000 al mes en hamburguesas. Hasta la fecha, Burger King no ha pagado absolutamente nada en hamburguesa porque la alcaldía municipal de San Salvador no ha recibido ninguna hamburguesa. En este momento, Burger King debe aproximadamente como $90,000 en combos de hamburguesa. Por lo tanto, es falso lo que dice el señor Nayib Bukele cuando manifestó en este lugar de que había llevado niños, ¿verdad?, a comer hamburguesas al mercado Cuscatlán. Por lo tanto, él está utilizando incluso hasta la figura de los niños para mentir. Él sigue mintiendo. Prácticamente tiene una obsesión compulsiva por mentir. No podemos nosotros, pueblo salvadoreño, no podemos nosotros estarle dando credibilidad a un candidato de esta naturaleza cuando lo que vemos es de que como administrador de la alcaldía municipal de San Salvador deja mucho que desear. Quiero concluir con esto, me va a disculpar. Prácticamente la modalidad para poder contratar, ¿verdad?, con este señor familiar de Elías Antonio Saca es la misma modalidad, prácticamente estructura la misma modalidad para poder beneficiarse en algún momento de ese tipo de contrato, tal como lo hizo el señor Elías Antonio Saca y como lo ha hecho Mauricio Funes. Muy bien. Ahora, las acusaciones que usted, contra lo que lo va a demandar por calumnia y difamación en todo caso, pero él mostró aquí unas pruebas en las que usted fue señalado incluso de que pudiese haber atentado contra el presidente Barack Obama cuando iba a tener una visita oficial aquí a El Salvador. Y enseñó en cámara un documento, yo no pude verlo de cerca, que según parece era de algún organismo de inteligencia de los Estados Unidos. Sí, bueno, pero realmente es risible, ¿verdad? ¿Usted niega que haya estado...? Por supuesto que lo niego. Es risible porque, y eso, yo pienso que la embajadora de los Estados Unidos debería de llamarlo a Nayib Bukele para que le presente ese tipo de documentos, porque a mí me parece de que por lo menos en Estados Unidos obtener ese tipo de documento confidencial que se supone devienen del Departamento de Estado de los Estados Unidos, ese es un delito federal. Entonces, me parece que si él cuenta con esos documentos y los tiene en su mano, en primer lugar, tiene que rendir cuentas ante la embajada norteamericana. ¿De cómo lo obtuvo? Lo que yo podría decirle es de que esos documentos son totalmente falsos.
porque yo en ningún momento he sido señalado por los Estados Unidos al respecto. ¿Usted tiene visa para los Estados Unidos? No, no tengo visa. ¿No la ha sacado o no se la han dado? Yo ya he solicitado la visa, pero por cuestiones de mi estatus y cualquier otra cuestión, no tiene visa. Como cualquier ciudadano, no tengo visa. No tiene visa. Pero nunca se me ha señalado que porque tengo ahí alguna relación con terrorismo, algún expediente pendiente, por ejemplo, Ajá. pues, no. Ok, ahora, ¿usted sí participó en los atentados con CISA, en CISA? Cuando el expresidente Cristiani fue detenido. Fíjese que es muy interesante su pregunta, le voy a decir por qué, porque me está dando la oportunidad histórica de que yo aclare lo que en un momento determinado los medios de comunicación no me prestaron para que yo pudiera defenderme, ¿verdad? Pero fue detenido. Frente a la opinión pública. Fui detenido, y le voy a decir por qué. Mire, yo siempre he combatido la corrupción. Cuando se firmaron los acuerdos de paz, y yo me doy cuenta que en el contenido de los acuerdos de paz no aparecieron los intereses de la sociedad salvadoreña, que fueron los más dañados del conflicto armado, entonces yo reclamé que por qué habían firmado unos acuerdos inconsultos. ¿Ve? Me convertí en un disidente del FMLN, de esta cúpula actual del FMLN, en un disidente de ellos, por haberlos denunciado que se habían robado el patrimonio de la revolución, ¿verdad? Por haberlos denunciado de un montón de cuestiones, ¿por qué no decirlo?, corruptas, pues, como se les ha señalado hoy en este momento y en este nuevo proceso después de la firma de los acuerdos de paz. Entonces ellos ven el perfil que yo tengo de un hombre capaz y el valor que siempre he tenido de denunciarlos. Entonces ellos aprovechan eso frente a la opinión pública y dicen que yo soy un hombre de pensamiento radical. Entonces me confabulan y prácticamente me acusan calumniosamente de un delito que yo no cometí. ¿Usted fue señalado en aquel momento por la misma gente del FMLN? Fíjese que es curioso, porque la misma gente del FMLN a mí me señala, por supuesto, porque yo soy disidente y les causo daños organizativos a ellos, pero es risible. Le voy a decir por qué, porque el mismo señor Alfredo Cristiani, el presidente de la República, él dijo de esta manera: los muchachos no son los que cometieron el delito, y lo dice públicamente. Ronald Umaña, un hombre de derecha o de centro derecha, dice: los muchachos no son. Kirio Waldo Salgado, que en ese momento era disidente, por cierto, del Partido Arena, dice: los muchachos no son. Rosa Chávez, Monseñor Rosa Chávez, que en este momento es cardenal, dice: los muchachos no son. Entonces, ¿quién tiene credibilidad aquí? ¿Y quién no tiene credibilidad? Entonces prácticamente el señor Nayib Bukele sigue mintiendo. Él representa la corrupción, él representa la mentira del Medio Oriente en El Salvador, y eso le molesta que yo maneje este tipo de temas, ¿verdad? Yo sí realmente quiero decirle, estudié en la Universidad de El Salvador, entré en los años 90, salí en el 99, después de haber tenido un año, después de haber estado un año en el penal de Hilo Vasco, yo salgo a seguir estudiando. Y terminó su carrera. A mí no me dio vergüenza seguir estudiando porque sabía que yo no había cometido el ilícito, y me gradué. Mi tesis versa en filosofía del derecho. Podemos platicar, por eso que yo a él la última vez lo invité, pues, a que debatiéramos públicamente, ¿verdad? Si él considera que lo que yo estoy diciendo en contra de su persona, de que él, alrededor de estos indicadores que yo he mostrado, ¿verdad?, alrededor de la firma de este contrato que se realizó, donde la alcaldía se obliga a pagar $28 millones, yo apunto de que estos indicadores nos dicen de que él ha cometido 4 ilícitos: enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, peculado y cohecho. Si él considera que yo lo estoy calumniando, difamando, que preséntala. Debatamos y que presenta también las pruebas correspondientes. Muy bien. No tengo más tiempo, señor. Son las 6 de la mañana con 59 minutos. Solo quiero subrayar varios temas. Usted va a llevar todas estas pruebas hoy a la Fiscalía. Ahora las voy a presentar. Ahora a las 10 de la mañana, sí, me indica. Ahora, yo lo quiero agregar lo último para despedirme. El señor Nayib Bukele dijo que un pueblo que no conocía su historia está condenado a repetirlo. No es frase de él, es frase histórica. Correcto, es frase histórica, pero él la vino a repetir acá. Yo quiero decirle de que a este pueblo que también considere esa frase, en el sentido de que ya cometimos el error al llevar a Elías Antonio Saca como presidente, al señor Mauricio Funes, ya conocemos los antecedentes de Nayib Bukele. Entonces pienso que si nosotros no conocemos, no reconocemos la historia y no nos duele la experiencia de haber elegido a esos 12 presidentes que saquearon las arcas del Estado, ¿verdad?, tenemos que ponerle mucha atención en no llevar a este señor, es decir, ni darle ningún tipo de credibilidad
como candidato a la presidencia, porque también tiene la misma modalidad para cometer los delitos, al igual que los cometió Elías Antonio Saque y Mauricio Funes en su momento. Muy bien, le agradezco el tiempo que nos ha dado esta mañana. No va a presentar la demanda hoy por calumnia y difamación contra Nayib Bukele. Ahora no, le estoy dando 72 horas a Nayib Bukele para que se retracte de haberme dicho que soy terrorista. A martes, a miércoles, a jueves. Exactamente. Que se retracte públicamente. Que se retracte públicamente, porque si no, va la denuncia. Entre otras denuncias que están pendientes, porque la cuestión aquí no solo se queda en esta denuncia. Precisamente aquí aparece una empresa que se llama Overmed, una agencia de publicidad brasileña que está vinculada y hace negocios. Aquella se llama Odebrecht. Qué interesante lo que acaba de decir. Miren usted, pueblo salvadoreño, cómo onomatopéicamente al pronunciar Overmed nos da la impresión que estamos pronunciando Odebrecht. La misma modalidad para saquear las arcas del Estado ha utilizado esta familia Bukele cercana a Nayib Bukele. Digo esto porque me parece que la familia Bukele es más grande y hay otros Bukele que están alejados de Nayib Bukele. Vean ustedes. Tengo que terminar acá. Ya, señor, gracias por haber estado con nosotros esta mañana y vamos a estar pendientes de todo lo que ocurre y también de su visita a la Fiscalía General de la República esta mañana. Le agradezco el tiempo que nos ha brindado. Gracias, ingeniero Moisés Urbina. Gracias, un gusto haber estado con usted. Vamos a una pausa y cuando regresemos estará con nosotros aquí en el estudio el comisionado Howard Cotto, director general de la PNC. Le invitamos a que se mantengan pendientes. No te podés perder el show en vivo de Paw Patrol, presentado por Pizza Hut. Acompáñanos este 5, 6 y 7 de octubre en el Gimnasio Nacional. Podrás ganar entradas en los raspables que recibirás por la compra de tu cajita Puch. Ven a la fiesta Puch. Estará increíble. ¿Quién quiere pasar a explicar su tarea? Pasa al frente, por favor. Mi papá es un gran papá. La verdad es que en la casa no nos falta nada. Él tiene un gran trabajo. Él se esfuerza y le va muy bien. Tenemos techo y también tenemos comida. Cuando me enfermo, puedo ir al doctor. Y también puedo ir al colegio todos los días. Él me ayuda con mis tareas y cuando no entiendo algo, él me explica. Lo que mi papá nunca me ha sabido explicar es por qué no puede regresar. Que muchos salvadoreños tienen que buscar el sueño salvadoreño en otro lugar, porque aquí ya no ven oportunidades. Y es trabajando con ustedes que vamos a transformar este querido país que tanto amamos. Dice la ciencia que somos 65% agua. O sea, tenemos vida hasta para regalar. Ojalá y tuviéramos una fuga para llenar de vida a otros. Una gotera de buenas vibras. Que nos rebalsaran las ideas para regar el buen humor. Y repartiéramos guacaladas de carcajadas. Chorros de favores. De 1000 cosas que llenen a otros. Así que no te preocupes por regalar vida. Porque siempre te regresa. Llenémonos de vida. Es simple. Cristal. Quien ha jugado la lotería siempre encuentra un premio, que no es solo para él, también para sus hijos, sus nietos, los ancianos, los jóvenes, los enfermos, en fin, para todos. Como una cadena que mejora la vida de muchos con innovación y transparencia. Lotería Nacional de Beneficencia, apostándole al bienestar de los salvadoreños. Juégala tú también. Miembro de las organizaciones internacionales WLA y Cibelae. ¿Desodorantes que irritan? ¿Que arden? Deshazte de los desodorantes que irritan y prueba las 3 nuevas fragancias de Nivea Men Fresh, Ice, Ocean y Sport. El desodorante que protege a los mejores, con fragancias intensas, sin irritación. Nivea Men, empieza contigo.
Bandesal galardonó a sus instituciones financieras intermediarias por la destacada gestión en la utilización de fondos para el otorgamiento de créditos productivos y garantías que facilitan el acceso al financiamiento de la MIPYME en El Salvador. Gracias a estas alianzas ha sido posible la colocación de 379 millones de dólares con recursos de Bandesal y 188 millones de dólares con recursos del FSG. Seguiremos avanzando en la transformación de un país más productivo, mejorando las oportunidades de negocio y el bienestar de las familias salvadoreñas. ¿Sabes que ya le pegó? Cuando no controla la congestiona tos. Aprendes a ser súper discreta. Amor, ya llegaste. Para huir de la tos y calentura. ¿Quién sabe? Toma Virogrip, que ataca todos esos molestos síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip jarabe, en sobresolubles y gel caps AM y PM. Toma Virogrip, el tratamiento extra fuerte. Salud, calidad Vijosa. Muy bien, gracias por continuar con nosotros en este lunes 24 de septiembre del 2018. El comisionado Howard Cotto, director general de la Policía Nacional Civil, nuestro invitado estos próximos 60 minutos. Director, ¿cómo está usted? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Moisés, es un gusto estar aquí de nuevo contigo. Gracias por acompañarnos y hacer el tiempo. Hay muchos temas que hablar con usted, pero es obvio que tenemos que comenzar con el tema de Carla Ayala. No tiene un desenlace, no es un desenlace feliz, aunque finalmente se tienen los restos, las osamentas de la gente, pero hay una investigación pertinente que todavía va en curso, ¿correcto? Sí, así es decir, hay acciones que se realizan en el marco del proceso de investigación que no de ninguna forma pueden ser interpretadas, no solo en en todos los procesos, como una finalización. Además hay que entender que el proceso lleva como dos carriles que se interconectan, ¿no? Una cosa es el proceso legal judicial por el delito de feminicidio y lo que engloba incluso a otras personas y no solo al hechor material, toda la parte de acusación de la Fiscalía ante los tribunales, y otra parte es esta que se ha ido avanzando. Yo creo que es importante detallar esto, Moisés, porque en algunas ocasiones ya hemos escuchado decir que cómo es posible que ante el hallazgo de los restos de Carla Ayala nosotros consideremos que el caso ha finalizado si no se ha detenido el hechor material. Y nosotros en ningún momento hemos dicho, es más, al contrario, hemos sido bien enfáticos en decir que esta es una etapa importante en el proceso, importante desde el punto de vista investigativo y importante desde el punto de vista humano también, porque la familia de Carla Ayala tiene sus restos, ha sido posible hacer un funeral, hay un referente en ese sentido, que cierra un capítulo, pero eso no puede interpretarse como el cierre del caso. Tú decías al principio unas palabras, no ha tenido un desenlace feliz. Es que en estos casos no puede haber un desenlace feliz. Es algo que no puede terminar felizmente de ninguna forma. No existe la forma de que sea así, pero sí existe la forma en la cual las etapas procesales y las acciones que debemos realizar, la policía, la fiscalía, medicina legal, etcétera, se vayan realizando, y eso es lo que a toda vista sí se ha ido realizando. Muy bien, solo déjeme subrayar un par de cosas que sucedieron precisamente en el funeral. ¿En algún momento usted dijo y sostiene que Carla Ayala fue asesinada por ser mujer? Sí, así es. ¿Por qué? Por su condición de ser mujer. Claro, pero fuera de ello, ¿existía un interés de algunos agentes por asesinarla por ser mujer? No es que se vea así, es el hecho de que muy probablemente si la situación hubiera sido el hecho de transportar a una persona dentro de esa patrulla para irla a dejar, que hubiera sido un hombre, este hecho no hubiera sucedido. Muy probablemente incluso el hechor material
no hubiera ido. No hubiera tenido interés de ir. Es decir, al final la conclusión es que sí, Carla Ayala es asesinada por su condición de mujer. Y es por eso que tanto la Fiscalía General de la República como la PNC hemos sostenido y seguiremos sosteniendo el hecho de que el homicidio de Carla Ayala es un feminicidio. Es decir, se abusa o se aprovecha de su condición de mujer para un acto en el cual termina siendo asesinada. 9 meses después, Carla Ayala tenía que estar en esa fiesta, fue invitada, era una obligación, estaba en una investigación. No. Mira, hasta hoy, bueno, nosotros entendemos bien que sobre este caso se especule, aunque te quiero decir, Moisés, que en los últimos meses los niveles de especulación, a medida que la investigación ha ido avanzando y que también hemos decidido hacer públicos algunos elementos dentro de la investigación, ya concluidos obviamente, no a futuro, sino lo ya concluido, este nivel de especulación ha bajado. Pero si tú recuerdas, en el primer mes, digamos, voy a hacer un cálculo aproximado, un poco arbitrario, pero en el primer mes las especulaciones sobre esto eran muchas, incluso algunas que hoy, creo, Moisés, suenan indignantes, ¿no? Por ejemplo, durante esos primeros días, primeras semanas, se decía, ¿y qué tal si no está muerta, sino que se ha ido a otro país? Cosa que hoy ya suena chocante. Qué bueno que suena chocante, porque a nosotros nos parecía totalmente irresponsable desde un principio. Y en el marco de este tipo de comentarios se manejó la probabilidad, yo no menciono hipótesis porque eso se descartaba desde el principio y hasta hoy no hay ningún indicio de que Carla Ayala, por su trabajo en la Unidad de Investigación Disciplinaria, estuviera realizando una investigación contra gente del GRP y haya sido una confabulación para matarlo por motivo de un proceso disciplinario, lo cual hasta hoy no revela no hay ni el más mínimo indicio de que eso sea así. En primer lugar, porque ella no estaba desarrollando ninguna investigación de ese tipo. En segundo lugar, porque la estructura o la forma en la cual nosotros realizamos procesos de investigación no son tan unipersonales, es decir, los procesos de investigación integran tiene varios componentes que tienen que ser cumplidos por diferentes elementos policiales. Al final, una investigación de carácter disciplinario es desarrollada por varias personas, no solo por una. Entonces, todos estos elementos llevan a que esta tesis sea descartada prácticamente, pero no solo es que sea descartada a priori, sino porque en el transcurso del tiempo nunca ha aparecido ningún elemento que vaya en esa dirección. Ojo, sí te lo digo, todavía hasta hoy hay personas que siguen manteniendo esa tesis. Ya no te puedo decir con qué intención, ¿verdad? Porque también en las intenciones hay mucho de qué hablar cuando alguien tira un comentarios o supuestas hipótesis de ese tipo. Hasta hoy yo sigo oyendo comentarios así, ¿no? Pero realmente no hay ningún elemento que nos lleve a considerar esa posibilidad. Ahora, si no hay elementos y no los hubo, o los hubo en los primeros días, le pregunto, unidades muy específicas y especializadas de la policía fueron disueltas. Bueno, no, unidades no, fue el grupo de reacción policial, ¿no? Es en concreto. Claro, porque al final tú te das cuenta que en el proceso de la investigación, en el cual hay varios otros implicados, tanto personas particulares como miembros de la Policía Nacional Civil, han habido acciones que revelan un desinterés por realizar los actos inmediatos que procuraran la detención de quien lo había cometido, y denota una acción como de protección, ¿verdad?, a este sujeto.
o de poco interés en que sea capturado, o al menos en algunos de ellos una actitud de no darle mucho valor o relevancia a lo que había sucedido en virtud de su protección. Entonces tú no puedes dejar pasar este tipo de cosas así nada más. Hay que recordar, yo creo, una cosa, Moisés, que en este trabajo, en el trabajo de la Policía Nacional Civil, permanentemente, en todas las actuaciones, tú estás mandando, me refiero al director general, estás mandando un mensaje hacia la ciudadanía, pero también hay un mensaje hacia el interior de la policía. Y a veces eso podría interpretarse como que se contradice o que pudieran ser diversas las opiniones que la gente pueda tener en dependencia del mensaje que estés mandando. Pero también hacia el interior de la Policía Nacional Civil es necesario dejar un mensaje, y yo lo mencionaba esto la semana pasada, el día viernes, en el momento del entierro, ¿verdad?, sobre el papel que los mandos de la policía deben asumir en razón de prevenir o evitar que estos hechos se puedan cometer, y que a su vez el hecho de que algo así suceda no puede quedar solo como un hecho más, ¿no?, sino que tienen que haber implicaciones y repercusiones al respecto. Y yo creo que eso es lo que ha pasado, y eso es lo que al final el mensaje que nosotros mandamos con la disolución del Grupo de Reacción Policial. La creación luego de la Unidad Táctica Especializada Policial, o como lo llamamos UTP, es una unidad que es creada bajo parámetros muy diferentes, ¿no? Es decir, con criterios no solo de selección, ¿verdad?, que el GRP también los tenía, pero no solo criterios de selección nuevos que agregan estos componentes, sino también criterios de permanencia y criterios de salida del personal de estas unidades. El mensaje que debes mandar hacia el interior de la institución, y que además le da un nivel de profesionalismo, es: mira, tú puedes ser parte de una unidad especializada, pero debes de saber que vas a permanecer ahí un tiempo. No puedes permanecer tu carrera entera en esas unidades, por diversas situaciones. Además que debes de llenar requisitos para entrar, debes de cumplir ciertas acciones para permanecer, ¿verdad? Y luego el otro componente que creo que es importante en esta nueva unidad, que no tenía el GRP, es la inclusión de mujeres a la UTP. Muy bien. Ahora, el principal sospechoso, Juan Josué Castillo, alias Samurai, ¿se tienen detalles de dónde podría estar? Porque algunas menciones periodísticas lo ubican o lo ubicarían probablemente en México. Sí, es probable. Ahora, nosotros no tenemos certeza. Si tuviéramos certeza, ya se hubiera detenido, o hubiéramos dicho a las autoridades mexicanas: por favor, detengan a este sujeto que está en tal lugar y en tales condiciones. Pero hay un aviso internacional. Sí, claro, solo que el aviso internacional es para los más de 170 países que integran Interpol. Ahora, lo que pasa es que en el caso de los países vecinos como Guatemala, Honduras, México, bueno, incluso Estados Unidos, nuestra comunicación ha sido más directa. No solo hemos utilizado la vía de Interpol, tenemos que usar la vía de Interpol, y no le podemos dar ni despreciar nada a esa vía, porque al final, si tú te fijas, Moisés, la difusión roja es el instrumento que avala a una autoridad de otro país a detener a un sujeto por la investigación que se está realizando aquí. Correcto. Es decir, si no hay la difusión roja, el proceso no es que sería imposible, pero es más difícil. Es decir, la difusión roja facilita a cualquier otro país la captura de este individuo, ¿verdad? Entonces nosotros lo hemos manejado así, pero con los países vecinos y a nivel nacional, pues nuestro esfuerzo es más dedicado. Fíjate que la difusión roja contra este individuo surtió efecto, si mal no recuerdo, en el mismo mes de enero de este año. Y desde ese momento, a pesar de haberse emitido la difusión roja, nosotros estamos enviando a todos los países una actualización o
un requerimiento adicional cada 10 días, durante todo este tiempo, cada 10 días nuestra Oficina Central Nacional de Interpol le dice, señores, yo les mandé la difusión roja, por favor recuerden esta difusión roja, recuerden esta difusión roja, nos interesa este individuo, cada 10 días desde que la difusión roja está en vigencia. Y como digo, ya con otras autoridades, no voy a dar detalles por obvias razones, pero con otras autoridades de países aledaños tenemos una comunicación más directa en el sentido de tratar de obtener información o cualquier información que nosotros tenemos, facilitárselas para que se confirme o se descarte, etcétera. Y además de eso, Moisés, porque no lo podemos descartar tampoco, continuamos haciendo una búsqueda a través de fuentes de inteligencia e información aquí mismo en el país, sí, porque nosotros no podemos descartar en su totalidad. Y la posibilidad de que esté fuera es grande, pero nosotros no podemos en este momento dar por descartado que él se encuentre aún en el país. Ahora, usted me dice, la posibilidad de que esté fuera es grande. ¿La posibilidad de que haya sido asesinado? No, de esto no tenemos ninguna información. Y yo creería, Moisés, que si este individuo hubiera sido asesinado, es muy probable que nosotros ya lo supiéramos, ¿verdad? Así que esa posibilidad no la consideramos. Es decir, nosotros para efectos de este proceso lo damos por vivo y así lo buscamos, ¿no? Es decir, no tenemos ni el más mínimo indicio de que él haya fallecido en ninguna circunstancia. Muy bien. Bueno, es una investigación que continúa. ¿Usted le ve final pronto al capturar a Samurai? Mira, Moisés, los niveles de certeza que nosotros tenemos son altos. ¿Y por qué te lo digo hoy en la captura? Porque a nosotros nos daba la impresión, a mí particularmente me daba la impresión, que cuando en entrevistas como las tuyas que hemos tenido anteriormente o en otros medios de comunicación me preguntaban si creíamos que los restos de Carla Ayala iban a ser localizadas. Usted siempre dijo nosotros dijimos, y yo dije sí. En algunas ocasiones yo llegué a considerar que la interpretación que se hacía de eso era como por compromiso, es decir, tiene que decir que sí porque no le queda de otra, ¿verdad? Pero hoy, este día, ¿verdad?, cuando las cosas son totalmente diferentes, solo te llamo a recordar lo que en la última entrevista tú me planteaste. Me preguntaste, ¿crees que van a encontrar a Carla Ayala? Y yo dije, sí. Y encontramos sus restos. La Policía Nacional Civil lo hizo. Si hoy tú me preguntas, ¿cree que van a detener a este individuo, el asesino de Carla Ayala? Yo te digo, sí, nosotros tenemos la firme convicción de que lo vamos a encontrar y lo vamos a detener. Muy bien, tenemos que hablar de otros temas. Director, vamos a aprovechar para hacer la última pausa comercial y nos quedamos conversando con los niveles de homicidios, delincuencia, las investigaciones, los proyectos y las ideas que tiene usted como director de esta institución para la seguridad del país. Muy bien. Regresamos en aproximadamente 3 minutos. Seguros Azul, un paso seguro para los salvadoreños. Aseguramos cada paso en tu vida. Regresamos. Navidad, Navidad, llegó Navidad. La Navidad, en esta época del año, tiene que estar limitada. Lo que no está limitado son nuestros planes postpago. Ilimitados de verdad. Llamadas ilimitadas a Estados Unidos y Canadá. Llamadas ilimitadas a Digicel. Full WhatsApp. 500 minutos a otras redes. 20 gigas de navegación. Por solo $30 al mes. Visita tu tienda Digicel más cercana. Digicel. Me adelanté, disculpen. Continuará. Ahí está la mancha de café. Pero yo sé que tú sabes que yo sé que tú sabes que lleva ahí toda la semana. Y en un instante, todo brilla y
tú también. Mírate nada más. Embellécelo completo. S.C. Johnson, una compañía familiar. Dolor estomacal, diarrea, estreñimiento, retorcijones, sueño excesivo, sin apetito. Son síntomas que los parásitos pueden causar a tu cuerpo. Para eliminar los parásitos, eliminando hasta 27 tipos de parásitos. Desparasítate tú y tu familia 2 veces al año con Permex Total. Y para tus hijos menores de 12 años, Permex Pediátrico. Hay un lugar creado para los que se preocupan por disfrutar de verdad. El lugar donde los cócteles no se cuentan y donde la comida se adapta a cualquier dieta. Un lugar en el que las familias pueden crear recuerdos inolvidables. Así es Decameron. El lugar donde siempre te damos más para sorprenderte. Porque en Decameron lo mereces todo. Llama ya al 2209-3000 y pregunta por las tarifas especiales de precompra. ¿Me das una Coca-Cola, por favor? ¿Original o sin azúcar? Sin azúcar. ¿Me das una Coca-Cola, por favor? ¿Original o sin azúcar? Sin azúcar. En Grupo Cel, creemos que transformar es generar cambios positivos. Creemos que la producción de energía es vital para crecer, que el progreso del país se construye entre todos y las mujeres como agentes de ese cambio, que sembrar oportunidades en el presente es crear desarrollo. En Grupo Cel lo creemos y sabemos porque transformamos los recursos naturales en energía para El Salvador. Grupo Cel, el desarrollo del país llega hasta donde llega la energía. Bien, gracias por continuar con nosotros. El comisionado Howard Cotto, director general de la Policía Nacional Civil, nuestro invitado. Señor, el licenciado Ricardo Sosa estuvo la semana pasada aquí en el estudio y daba unas cifras que quiero terminar de revisar con usted. Sí. El número de homicidios ha caído en el promedio anual y en el promedio mensual, por lo menos para este mes de septiembre. Sí, bueno, no, y también para el año. De hecho, probablemente el mes de septiembre cierre como el mes con menos homicidios. No ha cerrado aún, pero fíjate que en lo que va del año tenemos 2.519 homicidios hasta el día de ayer. El año pasado habían 2.706. Es decir, un poquito más de 200. 187 homicidios menos que el año pasado. El promedio diario en el año, a pesar del alza que tuvimos en el primer trimestre, es de 9.4 y el año pasado era de 10.1. En el mes de septiembre esto queda más evidenciado porque hay hasta el día de ayer 154 homicidios, lo cual hace un promedio de 6.7. El año pasado habían 259. El promedio era 11.2, es decir, que la reducción con respecto a septiembre del año pasado, que es de 105 homicidios menos en el mes, significa una reducción del 41%. ¿Verdad? También, si mal no recuerdo, en la última oportunidad que yo tuve de estar acá, Moisés, hablábamos de los feminicidios y para ese momento, si mal no recuerdo, habían 2 o 3 más que el año pasado. Hoy hay 21 casos menos, es decir, en el año hay 293 feminicidios, el año pasado había 314, 21 feminicidios menos este año con respecto al año pasado. Esta cifra sí te la digo con un poco de reserva, no porque sea malo que haya una reducción, sino porque el índice de homicidios contra mujeres o feminicidios en nuestro país sigue siendo alto, así es. De hecho, te quiero decir que la cantidad de feminicidios con respecto
a los homicidios que se cometen contra hombres. En mujeres es del 12%, el 88% de los fallecidos son hombres y el 12% son mujeres. Así exactamente. Desaparecidos. Bueno, mira, nosotros no manejamos desafortunadamente cifras de desaparecidos, no porque no tengamos datos, sino porque nosotros ya desde el año antepasado más o menos establecíamos y lo dijimos a nivel público que es necesario un esfuerzo por interrelacionar los datos que tienen todas las instituciones, porque es muy difícil que actualmente a nivel de Estado se maneje una cifra que pueda ser confiable, ¿verdad? Cada institución maneja cifras y, por cierto, en algunas ocasiones son diferenciadas. El problema es la confiabilidad, Moisés, porque hay problemas que se enfrentan en el sentido de que las cifras de homicidios y de desaparecimientos puedan duplicarse en algunos casos. Vaya, te pongo el ejemplo más claro, es el día de hoy la Policía Nacional Civil encuentra una osamenta en un lugar. Nosotros, dentro de la cantidad de homicidios diarios, lo incluimos como homicidio en ese día. ¿Por qué razón? Porque no tenemos otra alternativa en el sentido de que no es posible determinar en qué fecha esa persona falleció inicialmente, ¿no? Es decir, o a quién, o la identidad de esa persona para saber cuándo desapareció, cuándo hay un elemento que puede establecer fecha. Entonces, si el día de hoy una unidad policial hace el hallazgo de una osamenta en algún lugar, es contabilizado de acuerdo a nuestras estadísticas como un hecho del día de hoy. Pero a su vez, esa osamenta puede haber sido reportada en otra fecha como una persona desaparecida. Y por el problema de no tener un mecanismo de identificación fiable para hacerlo en todas las personas como es ADN, no es posible demostrar que esa osamenta pertenece a la misma persona que fue reportada como desaparecida, digamos, hace 6 meses, hace un mes, hace un año, ¿verdad? Y eso te lleva a que la cifra no sea confiable. Además de otros factores, como por ejemplo, te menciono el más relevante, hay varios, pero los dos más relevantes son este que te digo, y el otro es de que es bastante común que las personas interpongan una denuncia o un aviso, más que una denuncia, un aviso por que un familiar o una persona cercana ha desaparecido, pero no encuentras tú un mecanismo que obligue a la persona a reportar cuando ya se encontró, ¿verdad? Vivo o muerto, ¿verdad? Ahora, cuando es muerto es más fácil porque se hace un cotejo, se ve la información y se puede determinar. Digo, cuando los hechos son cercanos entre el desaparecimiento y la muerte, si no enfrentas el mismo problema el cual ya te expliqué. Pero cuando la persona aparece viva, por lo general nadie reporta esto y el aviso continúa activo como de una persona desaparecida. Nosotros en la policía hemos hecho un esfuerzo grande por dar seguimiento a los casos de forma tal de establecer cuando esa persona aparece de nuevo, sobre todo viva, ¿verdad? Pero aún nosotros tenemos dificultades para ello. Fíjate tú qué interesante lo que me planteas, porque nosotros hemos planteado, valga la redundancia, que es importante desarrollar un esfuerzo nacional para poder establecer todas estas variables y ir llegando, bueno, en primer lugar tomando medidas técnicas para evitar que esto se dé, pero ir llegando a una cifra de personas desaparecidas que sea real y además que sea del manejo uniforme de todas las instituciones. Te quiero decir que sobre esto ya estamos desarrollando un proyecto con UNODC, si mal no recuerdo, Naciones Unidas, en conjunto
con medicina legal, con Fiscalía y Policía Nacional Civil, a efectos de poder tener, por un lado, cómo se manejan los casos cuando se trata de personas desaparecidas, y luego, por otro lado, cómo llevar un registro fiable de esto. Nosotros como policía creo que pronto vamos a dar un aporte sustantivo a esto. Si tú recuerdas, yo creo que aquí en tu programa lo mencioné, vamos a desarrollar la construcción del nuevo edificio de la División de Policía Técnica y Científica, que va a estar ubicado en Nuevo Cuscatlán. Es un proyecto que ha sido o estará siendo financiado por la Fundación Buffett y que cuesta casi $25 millones. Wow. Este laboratorio nuestro va a ser sin duda el más moderno de Centroamérica, pero además de eso ya lleva incorporado en el proyecto en su conjunto no solo la construcción del edificio, sino que también el equipamiento y la puesta en marcha de nuevas tecnologías de la investigación científica del delito, como ADN. Esto nos facilitaría increíblemente, porque cuando hay personas desaparecidas, exactamente. Así es, porque fíjate que sobre esto a mí me han preguntado mucho y me dicen, sí, pero entonces, ¿cómo es que medicina legal sí lo hace? Bueno, medicina legal en efecto tiene forma de hacer pruebas de ADN. Lo que sucede es que la razón por la cual el sistema o las pruebas de ADN se dan en medicina legal son sobre todo para efectos de paternidad, de familia, no para la investigación de crímenes, de tal suerte que si todos los hechos en investigación nosotros los sometiéramos a medicina legal, obviamente el Instituto de Medicina Legal no tendría capacidad de investigar todo no, esto. Pero nada, porque acuérdate tú que el uso del ADN no es solo para identificación de osamentas o cadáveres. El ADN sirve para muchos otros aspectos en la investigación. Entonces, si todos esos requerimientos en materia investigativa nosotros se las pasáramos como un mecanismo de colaboración con medicina legal, haríamos una saturación. Nosotros entendemos perfectamente porque ellos no pueden hacer eso, ¿verdad? El ADN o las pruebas de ADN que se hacen en medicina legal no son fundamentalmente para estos efectos, sino que son para efectos de paternidad, etcétera. Ahora, cuando nuestro laboratorio, nuestra división de policía técnica y científica lo haga, ahí sí ya no solo en estos casos de personas desaparecidas o de osamentas encontradas, sino en procesos de investigación ordinarias podremos utilizar el ADN como un mecanismo y que yo estoy seguro, Moisés, que va a dar un salto de calidad increíble a las pruebas técnicas que la policía realiza. Requiere. Ahora, ¿este instituto de investigación para cuándo estaría funcionando? No, es la división de policía técnica y científica. Es una división que en la policía ya existe, es decir, ha existido por años y de hecho es el referente en materia de investigación técnica para todos los procesos que se desarrollan actualmente. Eso no es nuevo. Lo que es nuevo es la construcción de un edificio que está diseñado para ser un laboratorio, y el equipamiento y la utilización de nuevas tecnologías para materia de investigación científica. Nosotros esperamos, de acuerdo a la proyección, que antes de que este año finalice estaremos colocando la primera piedra y a partir de ese momento, en términos de un año, habremos finalizado la construcción del edificio. Así es, esa es nuestra proyección. Ahora, en todo esto, y la explicación que me ha dado es convincente y completa de lo que sucede con las personas desaparecidas, pero existe una cifra gris que se mencione, porque yo me imagino que si a mí se me pierde una hija o un familiar, lo primero que voy a hacer es ir a buscar hospitales, ir a ver medicina legal. De ahí, ¿qué más puedo hacer? ¿Existe una oficina en la policía en la que reciben una demanda, una denuncia o una petición? Sí, cómo no. Y esta es otra parte que es bien importante, Moisés, porque es importante dar a las personas
mecanismos fiables o únicos para este tipo de denuncias. Nosotros sí, en la policía. Ahora, de acuerdo a lo que conocemos, también hay personas que se abocan a medicina legal, hay personas que se abocan a la fiscalía. Nosotros tenemos un mecanismo, claro que sí, ¿verdad? Y de hecho tenemos dentro de la División Central de Investigaciones una unidad especializada de personas desaparecidas, donde vamos agotando los mecanismos de investigación o de hallazgo de las personas. Claro, esta unidad actúa conforme a sus capacidades y de acuerdo a los avisos o informaciones que vamos obteniendo, ¿no? Esto no puede ser considerado como todo el universo, ¿verdad? Porque todavía hace falta mucho que avanzar en la dirección de la que ya te hablo. Y es por eso es lo que ha motivado, y nosotros somos una de las instituciones que hemos no solo motivado, sino impulsado este proyecto apoyado por Naciones Unidas, que nos permita hacer un manejo mucho más certero de las personas que pudieran estar desaparecidas en el país. Siempre existe aquella limitante de que hasta 72 horas después debe de presentarse una demanda o una denuncia. En general no son 72, son 24, Moisés, pero ese es uno de los aspectos con los cuales, de acuerdo a este proyecto que vamos a desarrollar en conjunto, queremos romper, porque no se trata únicamente de decir 24 horas. Hay personas y que con toda justicia dicen, sí, pero ¿dónde dice en la ley que son 24 horas? Es decir, yo tengo derecho como ciudadano a interponer un aviso de una persona desaparecida en el mismo momento en que me doy cuenta, o en el momento en que yo lo estime conveniente, en el momento en que lo conozco, en el momento que ya creo yo que transcurrió el tiempo suficiente, porque las características de mi familiar era que se él reportaba a diario, siempre se seguido. reportaba, siempre llegaba a cierta hora, nunca faltó, ¿verdad? A diferencia de otros que por razones cualquiera llegaban cada 3 días a su casa, cada 4, cada semana, etcétera. Entonces cada caso tiene sus características, entonces no puedes utilizar una tabla rasa de decir, no, pero hay que esperar 24 horas, ¿verdad? Hay casos en que hay que valorar con mayor detalle este tipo de circunstancias para establecerlo. Entonces, este proyecto, que por cierto, como te decía, ya está bien avanzado, de hecho yo lo estuve viendo ya prácticamente finalizado la semana pasada, no considera la posibilidad de que se tenga que esperar 24 horas o menos o más para interponer un aviso, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros queremos de forma o de manera uniforme manejar con el resto de instituciones. Yo entiendo que a la vez que nosotros estábamos revisando como el documento final de este proyecto, lo estará revisando también la Fiscalía a efectos de poder entonces articular un esfuerzo único, ¿verdad? Y no que policía esté manejando por su lado los datos, no solo los datos, porque aquí no es un asunto solo de datos, es de manejo del caso, que es lo más importante al fin, porque es importante que yo pueda venir a un medio y dar un dato fehaciente, ¿verdad? Pero más importante que eso es cómo las instituciones manejan de forma uniforme un fenómeno como ese y la investigación de los casos específicos, ¿verdad? De una forma uniforme, consensada, articulada. No es algo fácil, pero yo estoy seguro que en breve vamos a tener eso y lo vamos a poder manejar de mejor forma. Muy bien, hay algunas preguntas directas de los amigos televidentes que tengo que hacérselas, señor. Había una banda robacasas que estaba operando y fueron detenidos algunos integrantes, pero se terminó de desarticular todo esto, que operaba en zonas residenciales del país. Bueno, nosotros en realidad, fíjate que es curioso porque algunas de estas estructuras criminales al fin
han operado en varios puntos del país y al mismo tiempo. Algunas han tenido más propaganda que otras, o han sido más relevantes por denuncia ciudadana o por las características propias de la estructura criminal. Pero nosotros es una parte que trabajamos mucho. De hecho, tanto dentro de los departamentos de investigación como en la División Central de Investigaciones tenemos unidades que así le llamamos, unidades de patrimonio, que se dedican a ver los delitos patrimoniales y tienen un énfasis especial con estructuras que asaltan en las casas. Y últimamente hemos estado desarticulando estas estructuras. Tal vez lo que sucede es que no son hechos que públicamente se manejen mucho, como cuando se trata de grupos o estructuras de pandillas, pero sí nosotros hemos avanzado sustantivamente en esto. Ok, el otro tema, y ese tema también que preguntan amigos televidentes, tiene que ver con el asesinato del padre Walter, que fue asesinado en Lolotica. ¿Hay más investigaciones, señor? Sí, cómo no. De hecho, hay algunos casos que yo particularmente le doy seguimiento permanente. Este homicidio del padre Walter es uno, y yo esperaría, obviamente en conjunto con Fiscalía, bajo el direccionamiento de la Fiscalía, pero todos los aspectos que tienen que ver con esta investigación, hasta este punto, a esta etapa del proceso, la policía ya los ha desarrollado, ¿verdad? Ya creo que en breve estaremos en condiciones para que en conjunto con la Fiscalía podamos dar más detalles, pero es en resumen un caso que sí está muy, pero muy avanzado ya. Sí. Termales de Santa Teresa, señor, fue asesinado el propietario, luego parece que fueron asesinadas 2 o 3 personas en los alrededores o cerca, y que incluso laboraban algunos de ellos con este hotel. Sí, efectivamente, recuerdo ese caso. Es otro caso que está también bien avanzado. La línea de investigación en este caso ya la tenemos totalmente definida. Ahorita no la comento, pero ya está prácticamente definida, y esperaremos que también en un plazo breve podamos tener resultados de este caso. Muy bien. ¿Extradición del expresidente Mauricio Funes ha sido girado ya? Sí, en el caso del expresidente Funes se ha dado la situación en la cual ya Interpol nos notifica que las personas que tienen condición de asilo político no les va a ser girada la difusión roja. No así con el resto que ya tienen difusión roja. Ahorita no tengo en mente el nombre de todos ellos, pero más bien lo planteo así. En el caso del expresidente Funes, son 4 personas, el expresidente Funes, su esposa y sus 2 hijos, ¿verdad?, que tienen asilo político. Interpol nos notifica que por el momento no va a emitir difusiones rojas contra ellos. ¿Contra ninguno de los 4? Contra ninguno de los 4. El resto, por eso mismo, porque tienen asilo político. Es decir, el protocolo de Interpol establece que por razones políticas, religiosas y otras 2 variables más, no emite difusiones rojas. Entonces Interpol hizo el análisis de todos los casos, y en los casos de ellos 4 determinó que no emitiría de momento difusiones rojas, sí contra el resto. Sí contra el resto. Sí contra el resto. No ya contra ellos 4 que son los que están en Nicaragua, teóricamente. Los 4 que están en Nicaragua y que tienen esa condición, no se les va a emitir difusión roja. Al resto de implicados en el caso sí ya la tienen. Ahora, la respuesta la da Interpol a la policía. Ustedes la tienen que comunicar a la Fiscalía, Cancillería y no, de hecho ya lo hicimos a todas las instancias, más que a la Fiscalía, al juez, aunque también se lo hicimos de conocimiento a la Fiscalía ya, por obvias razones, pero tú debes de recordar que la solicitud de una difusión roja es girada por un tribunal. Tiene que haber una orden judicial que ampare la detención. Entonces el tribunal solicitó a la Oficina Central Nacional de Interpol, a nosotros, que tramitáramos la difusión roja. Eso es lo que se hizo, y por tanto cuando la respuesta llegó,
nosotros también comunicamos al tribunal. Obviamente, por razones de idoneidad, también se lo comunicamos a la Fiscalía. Ellos ya conocen esta información a detalle, incluso con copia de los documentos originales girados por Interpol. Director, no quiero terminar de perderme con este caso del expresidente Mauricio Funes. Una cosa es lo que Interpol pueda poner de difusión roja. O sea, Interpol le comunicó a usted, no va a haber difusión roja. Difusión roja, sí, exactamente. O sea, Interpol nos ha comunicado que no va a emitir, por lo menos en este momento, difusión roja contra ellos 4. Porque el presidente y los 3 familiares se encuentran en una condición de asilo en Nicaragua. Y que por tanto en los instrumentos o protocolos de Interpol se establece que no habrá difusión roja por razones de índole racial, político, religioso, etcétera. Ahora, esto significa que el presidente Mauricio Funes puede salir a cualquier país y viajar en cualquier país. No existe una orden de detención contra él internacional por Interpol. De momento, efectivamente, así es. Así es, ¿verdad? Así es. Claro. Así sería. Es decir, porque la no difusión la no emisión de la difusión roja tiene una implicación para todos los países miembros de Interpol. Okay. Otra cosa, el procedimiento que pudiese llevar Cancillería por el caso de una extradición que lo pudiese solicitar. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa que ya no tiene que ver con Interpol. Exactamente. Es decir, es un procedimiento que se realiza entre el gobierno de El Salvador y específicamente la Cancillería con el gobierno de Nicaragua, ¿verdad? Entonces es algo en lo cual ya Interpol no interviene de ninguna forma. Y si Interpol no interviene, entonces nosotros tampoco. Si por alguna razón que no conozco en este momento yo, pero si por alguna razón la condición de asilado dejara de existir para él, para su esposa y sus 2 hijos, entonces ya habría que solicitar a Interpol la reevaluación del caso. Pero mientras eso no suceda, Interpol nos comunica que no emitirá difusión roja. Muy bien, un comentario directo de un amigo televidente, me imagino que de San Marcos, dice: señor director de la PNC, ¿por qué la actitud de tolerancia con algunos pandilleros de la colonia 10 de octubre de San Marcos, quienes han construido hasta unos megatúmulos para poder interceptar a las personas que ingresen a la referida colonia? Yo no creo que nosotros tengamos una actitud de tolerancia. Es decir, el fenómeno de las pandillas y su presencia en los territorios es un fenómeno fuerte. Hemos avanzado grandemente también. Y también tenemos claridad que hay algunos lugares a los cuales no hemos llegado o no hemos podido impactar. Pero qué bueno que este ciudadano plantea esto, porque yo creo que muy pronto verán resultados en esa dirección. Otros lugares ya los han estado viendo y de hecho nosotros nos hemos dado a la tarea de dar a conocer e incluso visitar los lugares de donde una situación delictiva muy delicada se ha pasado a una condición totalmente diferente. En algunos casos incluso los medios de comunicación nos han apoyado en divulgar eso, porque es importante divulgarlo, ¿no? Es importante mandar un mensaje positivo también, así como cuando se han dado situaciones negativas, es bueno que la población conozca de aquellos lugares donde esta situación se ha logrado revertir. Claro. Y hay muchas comunidades donde eso está pasando, ¿verdad? Lo que pasa es que es un trabajo permanente, es un trabajo progresivo, que yo creo que terminará por impactar a todo el país, ¿verdad? Pero incluso cámaras de TCS han ido con nosotros a varios lugares de estos, ¿verdad? Estuvimos la semana pasada, por ejemplo, en Copapayo, estuvimos allá en Jucuarán, donde se ha hecho un trabajo importantísimo, estuvimos en Sisiguayo, estuvimos en Caluco, en algunos lugares de Izalco, y así puedo enumerar muchos otros lugares aquí mismo en San Salvador, donde se ha logrado ir revirtiendo esto. Lo que sucede
y eso sí te lo digo con claridad, Moisés, es que los procesos han sido mucho mejores, han sido más fáciles, donde no solo ha habido una actitud muy proactiva de la policía, sino que el empoderamiento ciudadano para respaldar y para mantener estas medidas ha tenido un efecto muy importante. Es decir, tú te das cuenta que donde hay organización ciudadana, los resultados son mucho mejores y más rápidos. Eventualmente, yo creo que vamos a poder hablar con este ciudadano y veremos cambios sustantivos en esa dirección. Muy bien. Hubo en algún momento, se me está casi terminando el tiempo, director, pero hubo en determinado momento que se estuvieron colocando artefactos explosivos en algunos vehículos y en uno de ellos creo que hubo hasta lesionados por parte de la policía. Sí, nosotros hemos, creo yo, logrado revertir fuertemente esto, revertir en el sentido de que últimamente ya no escuchas hablar de esto. Pero se ha podido identificar. Claro, claro, y te quiero decir, Moisés, lo voy a decir aquí claramente, incluso ya hemos tenido algunas detenciones de individuos que han participado de esto. ¿Por qué? Es que no te doy el detalle ni lo hemos hecho público, porque son investigaciones que aún no han concluido y que nosotros no nos sentimos aún satisfechos con la cantidad de capturas y el tipo de capturas que hemos hecho. Hay individuos que nos falta demostrar su participación criminal, lo estamos haciendo y eventualmente presentaremos el resultado global. Pero creemos que sí hemos tenido un impacto, porque si tú te fijas, ya no hubo más. Ya no hemos tenido situaciones de ese tipo. ¿Era dirigido en algún momento hacia terrorismo? ¿Era terrorismo político? Bueno, en general te puedo decir que y te lo digo categóricamente, es una acción de pandillas, ¿verdad? Es una acción pandillas. Sí, es una acción de pandilla que va en el sentido de la misma línea de atacar a las instituciones del Estado y en particular a la policía. Si tú te fijas, los afectados en estos casos siempre eran o vehículos o personas, miembros de nuestra institución. Pero como digo, yo creo que el esfuerzo ha valido la pena, nos falta, y cuando esto esté concluido, nosotros obviamente lo vamos a dar a conocer, claro que sí. Muy bien. Y ha habido, bueno, todo esto se mezcla, y si lo ve coincidentalmente y en tiempo, ha habido la detención de varios alcaldes en los últimos días por estar relacionados en alguna forma con pandillas o con el asesinato de personas por dinero pagado por alcaldes a pandillas. Específicamente estoy hablando del caso del alcalde del exalcalde del Puerto de la Libertad. Sí, ahora lo que creo que hay que entender es el contexto, ¿verdad, Moisés? Si tú te recuerdas, estas capturas de alcaldes, exalcaldes, se han dado en el marco de las operaciones que hemos desarrollado, que han sido bastante grandes. Tú te diste cuenta hace, ¿qué será? 3 semanas, un mes, ¿no? Que hemos tenido resultados operativos muy importantes, que han impactado fuertemente tanto a la pandilla MS como a la pandilla 18. En el marco de esas operaciones, con cantidades de detenidos bastante grandes, pero también con la inmovilización de bienes o con la incautación de bienes, ha sido golpes fuertes a la pandilla. Y te quiero decir, o te aviso, por decirlo de alguna forma, que este nivel de operatividad que hemos estado teniendo en las últimas semanas va a continuar de aquí hasta fin de año. Fíjate tú que nosotros hemos tenido con órdenes administrativas un promedio de 800 a 1000 capturas mensuales, ¿verdad? Con orden administrativa, no estoy hablando de flagrancia, porque si incluimos las órdenes más las flagrancias tenemos más o menos unos 93 detenidos diarios, pero estamos hablando solo de individuos que son detenidos producto de los procesos de investigación desarrollados entre policía y fiscalía. Es una cantidad considerable. Luego vimos que el tema se desvió hacia el hacinamiento en las cárceles y las Bartolinas. Obviamente una medida hábil de los medios de comunicación, porque cuando empezaron a ver
que las capturas eran en estas dimensiones. Entonces la vuelta de la vista fue hacia las Bartolinas y hacia las cárceles. Y claro, es un problema que enfrentamos, pero yo sí he sido claro en esto. Ya me lo preguntaron una vez, pero te lo voy a responder aquí de nuevo. El hecho de que tengamos una sobrepoblación carcelaria o en las Bartolinas no va a detener la operatividad. Eso, pero nada, absolutamente nada. Así va a ser. Vamos a procurar dando el manejo más adecuado al hacinamiento, pero la investigación y la operatividad no va a parar. En este sentido, yo creo que la Dirección General de Centros Penales también está haciendo un esfuerzo grande, ¿verdad? Y eso nos está generando la apertura de muchos, de tal suerte que yo creo, Moisés, que antes de que finalice el año, en centros penales va a tener una reducción sustantiva. Muy bien, quiero agradecerle el tiempo que nos dedicó esta mañana, director, muy amable. Muchas gracias a ustedes, Moisés. Importante han tocado, importantes informaciones también que se han vertido esta mañana. Gracias por habernos acompañado, tenga usted muy buenos días, director. Muy buenos días. Y nos recibe Gerardo Parker para concluir y continuar con la...